Diversas opciones de firma de documentos por parte de pacientes y facultativos en Ofimedic 7.3. En este vídeo de Ofimedic, disponible a partir de la versión 7.3.1, que va a ser la próxima 7.4, lo que intentamos es explicarles los sistemas de firma, de estampación de la firma en los documentos que tienen disponibles en nuestro sistema. El primer sistema de firma es el ya conocido sistema de la firma biométrica que tenemos subcontratado a la empresa BigSigner. BigSigner es una empresa que se encarga de generar lo que llamamos la firma biométrica dentro de los documentos. Es un sistema de firma que pueden consultar en su web, que en bigsigner.com o validateid.com, que lo que persigue es que puedan enviar cualquier tipo de documento a una tableta, de manera que el paciente visualiza el documento en la tableta y lo firma digitalmente desde allí. Es decir, estampa la firma en la tableta y automáticamente la firma se registra en el documento. Esa firma biométrica tiene validez jurídica porque el documento no solo estampa la firma, sino que guarda en una capa del documento, que al fin y al cabo no deja de ser un documento PDF, una capa donde se recoge la presión de la firma, la velocidad, la presión en cada trazo, la velocidad, una serie de datos biométricos, el tiempo que tiene el paciente la mano alzada, el tiempo que tiene el paciente la mano presionando, que son datos que luego cuando lo presenten en el caso de que lo necesiten en cualquier juicio van a tener validez legal. Ese sistema que tenemos implementado y que está juntamente vinculado con ellos es un sistema de suscripción de pago y que pueden vincular, que pueden contratar, pero que automáticamente en el caso de contratarlo, previo a una configuración muy sencilla, ya pueden utilizar en Ofimedic. Bien. Vamos a dar un ejemplo acerca de cómo funciona. En primer lugar, recuerden que en Ofimedic, en la parte de administración, tipos de documentos administrativos, vamos a utilizar el ejemplo de documento administrativo, pero esto sirve también para cualquier documento médico, es decir, que cualquier informe, cualquier documento. Pero vamos a utilizarlo en documentos administrativos para que sirva de ejemplo. Entonces aquí veremos que tenemos un documento denominado LPD, que es el documento típico que vamos a utilizar para entregarle a un paciente conforme cumplemos la LPD. Este documento, mediante nuestro editor, que ya conocen por otros vídeos, pueden configurarlo de la manera que quieran. Bien, y el documento en cuestión lo que pueden hacer es que, yo lo voy a hacer ahora de nuevo aquí, voy a borrarlo esto de aquí para que lo vean. Yo le puedo decir que aquí quiero que me firme, voy a incluir una tabla para que me lo diferencie, insertar una tabla. Bien, y aquí le voy a decir yo que aquí va a firmar el paciente y aquí va a ir la firma del facultativo. Como este documento nos va a servir para todos los pacientes y para todos los facultativos, yo le voy a decir que aquí lo que yo quiero es que me ponga la firma biométrica, con lo cual accederemos a la pestaña de datos, accederemos al campo de insertar campo de Ofimedic y le diremos aquí que queremos que aquí nos ponga la firma digital, que es la posición de la primera firma del documento. Cada documento con BigSigner puede tener la firma del facultativo biométrica y la firma del paciente biométrica. La del paciente es la primera y la del facultativo es la segunda. Si yo le digo que aquí me ponga la firma biométrica, automáticamente cuando enviemos a firmar biométricamente el documento, aquí me pondría la firma del paciente. Si aquí le digo que me ponga la firma, la segunda, me pondría la firma del facultativo. Esto nos serviría para indicar en qué posición queremos que nos estampe la firma en caso de utilizar la biometría. Yo voy a hacerlo un poquito más complejo y ahora le voy a decir al sistema que aquí yo quiero que me ponga la firma del médico, es decir, la imagen que tiene. Voy a cancelar y aquí veremos que tenemos un campo indicado la firma del facultativo. Es decir, que este documento, repito, este documento es un ejemplo, porque el documento del LPD no es necesario que lo firme el médico, pero lo utilizo a modo de ejemplo. Yo le voy a decir que cuando lo entregue cualquier médico, aquí me aparezca la firma, la imagen que tenemos asociada al médico. Bien, voy a quitarle propiedades de la tabla, voy a quitarle el margen, bien, para que luego quede más claro dónde ha quedado posicionado. Como yo requiero que lo firme un facultativo, le voy a decir qué facultativo lo va a asociar. En este caso es Alejandro Mota. Como veremos, ya me ha aparecido la firma directamente de Alejandro Mota. ¿Por qué? Porque yo al facultativo Alejandro Mota le he asociado esta firma. Bien, ya lo tengo aquí y ahora yo lo envío. Cuando yo lo envío, ahora lo está enviando directamente a la tableta de BigSigner. Si yo accedo a la tableta en este momento y lo abro, yo ahora tampoco lo pueden ver, pero estoy abriendo la tableta, yo veo el documento en la tableta y le digo que lo quiero firmar. Bien, ahora yo descargo el documento y me dice
documento firmado recibido correctamente. Aquí no veo la firma porque esta es la plantilla que yo he utilizado, pero veremos que aquí tengo abrir documento protegido, que es el documento biométrico que yo les indicaba que queda firmado. Cuando yo abro el documento protegido, como verán, automáticamente en la parte inferior me aparece la firma biométrica del paciente y me aparece por defecto ya la firma que tiene el facultativo. De esta manera yo puedo combinar ambos sistemas. Yo puedo hacer que automáticamente me aparezca la firma del facultativo y hacer que el documento me lo firme el paciente. Con lo cual ya me queda guardado aquí. Este documento queda aquí almacenado. Si yo ahora quisiera, por ejemplo, enviárselo por email al paciente, podría pulsar aquí y automáticamente, bueno, en este caso me indica que Pedro Real no tiene correo electrónico, pero si lo tuviera me abriría una plantilla para que yo pudiera escribir un texto y le enviaría un correo electrónico al paciente con dicho documento, el firmado, obviamente, no la plantilla, para que el paciente lo recibiera por email. Recibiría un correo electrónico con el documento encriptado y luego enviaría un segundo correo electrónico con la clave para que el paciente pudiera desencriptarlo.